Buenas tardes, chicos, con todos, esperando que se encuentren súper bien, esperando que también puedan observar el material de trabajo de las semanas pasadas para que tengan una continuidad con las clases del día de hoy. Les voy a compartir pantalla, bienvenidos a otra semanita más de clases, ¿no? Vamos a continuar con lo que habíamos dicho que eran las leyes de Newton en las clases anteriores. Nos habíamos quedado en la clase, en la ley de Newton número 2, esa ya la acabamos de ver, vamos a la 3. Esperen un minutito hasta que se pueda visualizar el material, por favor. Listo. La tercera ley de Newton. Para efectuar el salto de potro, un gimnasta se impulsa gracias a la fuerza que el trampolín ejerce sobre él, que a su vez aparece como reacción a la que él realiza sobre el trampolín. Es decir, esta ley se llama la ley de la acción y la reacción. Les voy a poner aquí para que ustedes no se olviden, ¿ya? Ya. Para efectuar el salto, tiene que hacer una acción, es decir, él tiene que hacer esta acción con sus pies para tomar la reacción del salto y poder llegar a su objetivo. Sabemos que la fuerza recibe también el nombre de la interacción, pues requiere de la existencia de dos cuerpos como mínimo. La tercera ley de Newton, asimismo denomina ley de acción y reacción, se refiere a las interacciones mutuas que se ejercen entre sí. La enunciaremos como la siguiente. Cuando un cuerpo A ejerce una fuerza sobre un cuerpo B llamado acción, este responde al cuerpo A ejerciendo una fuerza de igual valor, pero de sentido contrario llamado reacción. Eso, por ejemplo, el tema de que cuando, por ejemplo, lanzamos un balón hacia la pared, la acción es de lanzar el balón. ¿Qué va a pasar? Pues va a regresar con una velocidad diferente a la que nosotros le lanzamos y va a regresar con un sentido contrario. Entonces, eso es lo que pasa. Tenemos en este caso, un dibujito donde nos dice que este es el peso del cuerpo sobre el suelo. Tenemos la fuerza resultante sobre el suelo, la fuerza del pie sobre el suelo que está aquí, la fuerza del suelo sobre el pie y la fuerza resultante que permite caminar. La fuerza normal del pie sería la que impulsa a que el pie se levante y pueda caminar. La ley de la acción y la reacción supone que las fuerzas con resultado de la interacción actúan siempre por parejas, ¿no? Siempre actúan más de dos fuerzas. Las fuerzas de acción y reacción aparecen simultáneamente, pero no se anulan entre sí al actuar sobre objetos diferentes, por eso provocan efectos distintos. La tercera ley de Newton explica los fenómenos tan cotidianos como, por ejemplo, por qué podemos movernos cuando caminamos, por qué avanzamos los aviones o los cohetes, por qué rebota la pelota lanzada contra una pared, etcétera, lo que yo les había comentado. Vamos a ver un ejemplo. Un caballo atado a un carro se niega a tirar de él. Al hacer el siguiente rozamiento, si yo ejerzo una fuerza sobre el carro, este realizará otra fuerza igual sobre mí y de sentido contrario, dando que ambas fuerzas se contrarrestan, por lo que no podré moverlo nunca. El que falla el razonamiento del caballo. En la figura aparece representando las fuerzas horizontales sobre el caballo y el carro. Aunque la acción y la reacción existen simultáneamente, se realiza sobre el cuerpo distinto. Así pues, la reacción que se ejerce sobre el caballo no tiene ninguna influencia sobre el carro. La única que tiene que hacer el caballo es empujar con fuerza que supera los rozamientos. Como ves, es muy importante identificar correctamente las fuerzas que actúan sobre cada cuerpo u objeto, sin mezclar las parejas de acción y reacción. Como podemos observar, el carro está hacia acá, ¿no es cierto? Igual de esta manera, pero el caballo está hacia acá y mientras no jale, él no va a poder moverse. Aquí hay otro ejemplo. Nos dice que calculemos la fuerza horizontal con la que el futbolista debe golpear el balón de 350 gramos de masa para que éste se desplace a 20 metros por segundo a la menos uno, sabiendo que el impacto dura 0,10 segundos. ¿Cuál es la fuerza que recibe el pie del futbolista? La comprensión sobre el balón existe un impulso mecánico que provoca el aumento de su momento lineal.
Los datos, tenemos la masa de 0,350 kilogramos, la velocidad inicial que es de cero, la velocidad que es igual a 20 metros por segundo a la menos uno y el intervalo del tiempo que es 0,10 segundos. ¿Por qué hay dos velocidades? Se preguntarán. Como habíamos encontrado la semana pasada, tenemos velocidad inicial. La velocidad inicial es cuando el cuerpo está en reposo. Entonces, cuando está en reposo, es decir, que no se mueve, estas cantidades siempre van a ser cero. A partir de la relación entre el impulso mecánico y la variación del momento lineal, podemos determinar la fuerza que ejercer sobre el balón. Por ejemplo, fuerza por el intervalo del tiempo es igual a peso menos el peso inicial, o también la fuerza es igual a la masa por la velocidad sobre el tiempo, ¿no? Esta vamos a utilizar en este caso. Vamos a reemplazar en la fórmula 0,350 kilogramos por 20 y vectorial por masa por segundo a la menos uno sobre 0,10 segundos. Vamos a primero a multiplicar en este caso y estos de aquí, de ahí dividir sobre 0,10 segundos y nos sale 70 y vectorial newtons. Ojo, siempre lo que es fuerza, siempre chicos, así yo tenga acá kilogramos, litros, mililitros, metros, segundos, minutos, horas, siempre va a salir en newtons. ¿Por qué queda la I? Porque yo tengo una I vectorial y esta no se va a desaparecer. ¿Ya? La fuerza que ejerce el pie del futbolista será de acuerdo con la tercera ley de Newton, de 70 newtons, y tendrá sentido contrario a la ejercida por él sobre el balón. Observa que la fuerza que se precisa no es demasiado grande, pues el tiempo del impacto es relativamente elevado. Recuerda que debes ser riguroso con los cálculos necesarios para la resolución de problemas y la expresión de resultados obtenidos. Es decir, en conclusión, debes tú tener unos resultados lógicos que me permitan saber si está bien o está mal mi resultado final. La interacción del contacto. La fuerza normal tiene un origen microscópico, concretamente en la interacción de electromagnética entre la superficie de contacto entre dos cuerpos. Esta superficie sufre una interacción entre sus electrones, los cuales rechazan entre sí por acción de la fuerza de Coulomb. De esta forma, cuando ponemos un libro sobre una mesa horizontal cerca de la superficie terrestre, las dos superficies se rechazan, pero el libro estará sometido también a una interacción gravitacional, por lo que quedará en equilibrio. Si este escenario tuviese lugar en el espacio exterior, es decir, en el microgravedad, tanto la mesa como el libro puesto en contacto se separarían. Es importante que seas cuidadoso a la hora de utilizar la terminología en el caso de la fuerza normal y la fuerza peso. Recuerda que no se trata de siempre un sistema de fuerzas de acción y de reacción. La fuerza normal es la fuerza de contacto con la que una superficie tiende a rechazar o repeler un cuerpo apoyando sobre ella. Siempre es perpendicular a dicha superficie de contacto. La fuerza normal plano inclinado y la fuerza normal tiene el mismo valor y sentido contrario de los componentes del peso perpendicular hacia la superficie. En la figura 17, más abajo, el libro actúa sobre la mesa con una componente de su peso, que existe independientemente de la mesa. La mesa es quien actúa sobre el libro por medio de la fuerza normal, cómo reacciona a la acción. Por ejemplo, tenemos aquí la mesa, perdón, la mesa, y el libro está en esta parte de aquí. Entonces, eso es lo que nosotros dibujamos en esta parte y que nos dice que la mesa es quien actúa sobre el libro por medio de la fuerza normal, cómo reacciona la acción del libro sobre ella. Debemos tener en cuenta que el peso y la normal no son para la acción y la reacción, pero sí son la fuerza que hace en la superficie de la mesa sobre el cuerpo y la fuerza que hace el cuerpo sobre la mesa. Cuando la superficie de apoyo es horizontal y sobre el cuerpo no actúa ninguna fuerza vertical, más que su peso y la fuerza normal, el valor de ambas fuerzas coincide. Si el cuerpo se encuentra sobre un plano inclinado, el valor de la fuerza normal no es igual al del peso. Si no existe la fuerza normal, el cuerpo atravesaría la superficie sobre la que apoya, debido a la acción de la gravedad. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que un libro de 20 kilogramos de masa se encuentra sobre un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. ¿Cuánto vale la fuerza normal ejercida en el plano? Arriba se ha dibujado el diagrama de fuerzas que actúan sobre un libro. Observa que el peso se descompone en dos componentes, X y Y. X es la componente paralela del peso y provoca la caída del libro por el plano. Y es la componente perpendicular
del peso y su efecto es mantener el libro de contacto con la superficie inclinada. Tenemos que la masa es igual a 2 kilogramos, el ángulo es de 30 grados, la gravedad es de 9,8 metros por segundo a la menos 2 y para calcular las dos componentes del peso hacemos una de las razones trigonométricas de seno y coseno. En Y, el peso en Y es igual a la masa por gravedad por el coseno del ángulo y el peso en X es igual a la masa por gravedad por el seno del ángulo. Entonces, al reemplazar fórmula, tenemos 20 de 2 kilogramos por 9,8 metros por segundo a la menos 2 por el coseno del ángulo de 30 grados. Y acá, que nos da igual a qué? A 17 newtons. ¿Ya? En cambio, por otro lado, tenemos esta de aquí que al reemplazar me da 9,8 newtons. De acuerdo con la primera y segunda ley de Newton, puesto que el libro no experimenta desplazamiento en la línea o dirección normal a la superficie, la fuerza normal será igual a la componente perpendicular del peso. Tenemos que Newton es igual al peso de Y es igual a cero o Newton es igual a PY es igual a masa por gravedad por coseno del ángulo que es igual a 17 newtons. ¿Ya? Los valores obtenidos por PY y por PX son correctos, puesto que a partir de ambos podemos calcular el peso del libro con dos cifras significativas que tenemos que el teorema de Pitágoras, que todos sus componentes internos va al cuadrado con una raíz cuadrada. 17 newtons al cuadrado más 9,8 newtons al cuadrado sobre la raíz cuadrada que nos dan total 20 newtons. Ahora, la masa por gravedad, 2 kilogramos por 9,8 metros por segundo a la menos 2 me sale 20 newtons. Quiere decir que está bien, porque el peso y la masa es igual entre sí. La fuerza de rozamiento. Podemos definir la fuerza de rozamiento como la fuerza existente entre las superficies de dos objetos que están en contacto, oponiéndose al movimiento relativo entre estos. Sus características determinadas experimentalmente son, es el paralela a la superficie en contacto y siempre se opone al movimiento relativo de los objetos implicados. Es proporcional a la fuerza normal, depende de la naturaleza de dichas superficies, aunque no del área del contacto entre los cuerpos, la naturaleza y rugosidad de la superficie determina el coeficiente de rozamiento. La fuerza de rozamiento entre sólidos es el producto del coeficiente de rozamiento y la fuerza normal. ¿Ya? Este es el coeficiente de rozamiento más la fuerza normal. La fuerza de rozamiento es la fuerza que se opone al movimiento relativo de la superficie de dos objetos que están en contacto. Por ejemplo, en contacto con la fuerza normal, peso, fuerza y fuerza de rozamiento. La fuerza debe distinguirse entre dos tipos de fuerzas de rozamiento, según el cuerpo este movimiento o en reposo sobre cierta superficie. La fuerza de rozamiento estático y la de dinámico. La estático dice que actúa sobre el cuerpo, no se desliza, aunque sobre él existe una fuerza externa, por lo que su valor será igual a esta. Si la fuerza aumenta, también lo hace la fuerza de rozamiento, alcanzando su valor máximo justo antes de que el cuerpo empiece a deslizarse sobre la superficie. La fuerza de rozamiento máxima es igual al coeficiente por la fuerza de normal, donde el coeficiente es el de razonamiento estático, ¿no? El razonamiento estático actúa a partir del momento en que el cuerpo se desliza sobre la superficie, su valor depende del coeficiente de razonamiento dinámico y no de la velocidad del deslizamiento. Tenemos que la fuerza de rozamiento dinámico es igual a el coeficiente de rozamiento dinámico por la normal. Para dos superficies cualquiera, el coeficiente de razonamiento estático es siempre mayor que el del dinámico. Considera, tenemos un ejemplo y nos dice que considera el caso del ejemplo 6, donde ahora existe el rozamiento entre el libro y el plano inclinado, siendo 20 y 10 respectivamente. Los coeficientes de razonamiento estático y dinámico razona así el bloque comienza a deslizarse y en caso afirmativo calcula con qué aceleración lo hará. ¿Cómo determinarías experimentalmente el valor del coeficiente de razonamiento estático? La comprensión es que el libro comenzará a moverse siempre por el movimiento de X, sea mayor o igual a la fuerza de rozamiento estático. Una vez en movimiento entrará en acción a la fuerza de rozamiento de la dinámica. Tenemos masa de 2 kilogramos, el ángulo de 30 grados, tenemos el coeficiente de 20 y el coeficiente dinámico de 10. La resolución que hallamos la componente horizontal del peso, ¿cómo? Con Px, masa por gravedad por el seno del ángulo.
reemplazo en la fórmula y me sale 9,8 newtons. Por otra parte, la fuerza de rozamiento estático será por fuerza de rozamiento estático es igual al coeficiente estático por la normal o también el coeficiente estático por, en este caso, la posición en Y, que igual me da a 3,4 newtons. Como el peso en X y la fuerza de rozamiento, el Px es mayor que la fuerza, el libro comenzará a deslizarse por el plano inclinado para ocupar o calcular con qué aceleración lo hará. Aplicamos la segunda ley de Newton, ya que es esta formulita y al reemplazar y realizar todas las operaciones me sale 4 por punto 10 metros por segundo a la menos 2. Para terminar el experimento, el valor que hay el coeficiente, colocamos el libro sobre la superficie horizontal y inclinamos poco a poco. Cuando comienza a resbalar, se cumplirá que la tangente del ángulo. Así, midiendo la inclinación con transportador, podemos calcular el valor del coeficiente y el resultado para la aceleración del coherente puede podernos calcular que el libro caería con una aceleración de 4,9 metros por segundo a la menos 2 en caso de no existir el rozamiento. Los cuerpos enlazados de tensión. En la vida cotidiana empleamos cables o cuerdas que transmiten fuerzas de un punto a otro, grúas, poleas, accesorios. La tensión es la fuerza que se transmite a lo largo de una cuerda o cable cuando se ejerce una fuerza sobre un extremo. Bueno, chicos, fíjate en la imagen de la izquierda. Cuando ejercemos una fuerza en el extremo de la cuerda o cable, en realidad estamos intentando separar las partículas, átomos o moléculas que forman, como están fuertemente unidas entre sí, la fuerza ejercida sobre el extremo se transmite con el mismo valor a lo largo de la cuerda, de modo que actuara sobre el objeto al que está unida provocando su movimiento. Esta fuerza se llama tensión. Lo que nosotros hacemos, por ejemplo, con la cuerda, si una persona está jalando de un lado y del otro lado de una cuerda, pues eso se llama tensión. La tensión en cuerdas y cables, la fuerza ejercida sobre el extremo de la cuerda se transmite por ella y permite avanzar a la caja. Al realizar un diagrama de fuerzas, debemos recordar que la tensión que transmite por las cuerdas y cables siempre tira al objeto que está unido. Es lo que sucede cuando un cuerpo en movimiento unido a otro mediante una cuerda provoca el desplazamiento del otro. Es decir, aquí va a provocar el desplazamiento de qué? Del carrito. En muchas ocasiones, por simplicidad, se considera que las cuerdas o cables son inexistibles y de masa, permítame un momentito. Ya, en muchas ocasiones, por simplicidad, se considera que las cuerdas son cables inexistibles y de masa despreciable. Aunque el ejercer una fuerza sobre ellos siempre se producirá una deformación. Esta es una pequeña en comparación a la longitud de la cuerda. Asimismo, tiene una masa mucho menor que la de los cuerpos que los están unidos. Cuando la fuerza con que se tira de una cuerda o cable es mayor que la máxima tensión que es capaz de soportar, la cuerda o cable se rompe. No existen formas o fórmulas específicas para calcular la tensión, se determina de modo indirecto a partir de la aplicación de la segunda ley de Newton. Una grúa, esto es un ejemplo, una grúa levanta un contenedor de 800 kilogramos con una aceleración de 50 metros por segundo a la menos uno. Determina la tensión que soporta el cable, la altura del cabo de 2 segundos, considerando que su movimiento comienza en el suelo. La tensión del cable si el contenedor sube con velocidad constante. Observa que la tensión tiene el mismo sentido que el movimiento del contenedor, mientras que su peso tiene sentido contrario. Tenemos la masa de 800 kilogramos, tenemos que la aceleración es de 0,50 metros por segundo a la menos uno, el tiempo es de 2 segundos, y inicial es cero, velocidad inicial es cero y la velocidad es una constante. Si aplicamos la segunda ley de Newton al movimiento del contenedor, tendremos que la fuerza neta es igual a que al el tiempo por menos el peso, que es igual a la masa por la aceleración. O también el tiempo es igual a peso más masa por aceleración, o masa por la gravedad más masa por aceleración, y por último masa es igual a la gravedad más aceleración. Que nos da igual a 800 kilogramos por 9,8 más 0,5 metros por segundo a la menos 2. ¿Qué yo utilicé aquí? Utilicé esta última, ¿no? Por si acasito. Utilicé esta porque yo necesito que, en este caso, la fuerza neta. ¿Ya?
Entonces me sale 8.2 por 10 al cubo newtons. La segunda ley de Newton muestra que cuando un objeto está sometido a la acción de una fuerza neta, entonces su movimiento será uniformemente acelerado, en la misma dirección, igual sentido que dicha fuerza. Así pues, si el contenedor sube con una velocidad constante, su aceleración será nula. Aplicando que el nuevo, la segunda ley de Newton, tendremos que el tiempo, la fuerza neta es igual a peso o también es igual a masa por la gravedad. Entonces la masa es 800 y la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál utilicé? Pues esta. Entonces me sale que al multiplicar 7.8 por 10 al cubo newtons. Ya, el valor de la tensión es mínimo cuando el contenedor sube con velocidad constante. Observa que se necesita una fuerza mayor si se pretende subir el contenedor con una cierta aceleración que haciéndolo con la velocidad constante. Por ello, las grúas suelen elevar las cargas muy poco a poco porque son demasiado pesadas y para evitar cualquier tipo de accidente. La fuerza elástica, ley de Hooke. Los objetos elásticos Los objetos elásticos son aquellos que se deforman debido a la acción de una fuerza, por ejemplo, un muelle o una pelota de caucho, pero recuperan la forma inicial una vez que cesa esta. Fue el científico inglés Robert Hooke en 1635-1703 quien estableció de manera experimental las características de esta fuerza cuando su valor no es excesivamente grande. La deformación de un objeto elástico es directamente proporcional a la fuerza que se ha ejercido sobre él. De acuerdo con la tercera ley de Newton, la fuerza elástica con que el objeto responde a la fuerza que la deforma tiene siempre sentido contrario a la deformación. Si se somete un objeto elástico a una deformación muy grande, la fuerza elástica ya no es proporcional a la deformación, no se cumple con la ley de Hooke. Incluso puede sobrepasarse el llamado límite elástico, de modo que el objeto ya no recupera una forma original. De esta manera, si la fuerza elástica y X es la deformación del objeto elástico como consecuencia de la acción de una fuerza externa, la ley de Hooke toma como siguiente forma. Ya, Fl es igual a menos la constante por la posición. El signo negativo nos indica que la fuerza elástica se opone a la fuerza externa o la deformación. En esta expresión, la constante elástica, cuyo valor nos da idea de la resistencia que opone al objeto elástico a ser deformado, cuando mayor sea el valor, más difícil resultará deformar el objeto. Esto es, más rígido será su unidad en el sistema internacional, los newton por metro a la menos uno. La ley de Hooke explica el funcionamiento de los dinamómetros, apartados que siempre sirven para medir la fuerza. Están formados por un muelle o resorte de constante elástica conocida. ¿Cuál es el muelle? El soporte, ¿no? Lo que soporta aquí en este caso esta situación. Em, la dinámica del movimiento circular uniforme. El movimiento de la Luna alrededor de la Tierra en un auto que describe una rotonda con velocidad constante, el movimiento del electrón en un átomo desde un punto de vista de física clásica, son los ejemplos de cuerpos que se mueven con movimiento circular uniforme. Las características de este movimiento son las siguientes. Su trayectoria de circunferencia en radio, el valor de la velocidad permanece constante, aunque su dirección y sentido cambian constantemente, pues es siempre tangente o trayectoria. La aceleración tangencial es nula, pues el valor de la velocidad no cambia. Sin embargo, si existe aceleración centrípeta, también llamada aceleración normal o radial, ya que la dirección y el sentido de la velocidad cambian durante el móvil. Observa que la ilustración de la imagen, el auto que describe un movimiento circular uniforme de radio, su velocidad es tangente a la trayectoria. También es dirección constante y la consigna aceleración centrípeta está dirigida hacia el centro de la circunferencia. Esta aceleración depende de la velocidad del auto y el radio de la circunferencia que describe. Su valor aumentará cuando mayor sea la velocidad y menor sea el radio. A partir de esta expresión podemos deducir que si un auto toma una curva cerrada, su radio es pequeño. Deberá hacerlo a una velocidad no muy elevada. ¿Por qué? Porque va a causar un accidente. Si es que sube la velocidad del auto, pues simplemente tendrá un accidente bastante aparatoso y es lo que ocasiona. Entonces tiene que bajar la velocidad porque este círculo es algo cerrado. Si la curva es abierta, su radio es grande, entonces podrá tomarse en una mayor velocidad, pues la aceleración centrípeta es inversamente proporcional a la radio. Esta es la razón de la que existe de señales de tráfico que limitan la velocidad
y que permita que la entrada de la curva cerrada, ¿no? Entonces, velocidades son determinadas por ingenieros que tienen en cuenta las características de la vía. Si reflexionamos sobre las consecuencias que para uno mismo, para los demás, pueden tener el hecho de no respetar las señales de tránsito, entonces concluiremos que las normas de circulación son normas de convivencia que debemos de respetar para evitar cualquier tipo de accidente, chicos. Es imposible que un objeto gire aunque le haga a velocidad constante si no está sometido a una aceleración y por tanto a una fuerza. La aceleración centrípeta de un auto que describe un movimiento circular uniforme va dirigido hacia el centro de la trayectoria. La fuerza centrípeta. La fuerza centrípeta es la que hemos visto que cuando un objeto describe un movimiento circular uniforme está sometido a una aceleración dirigida hacia el centro de la trayectoria. Llamamos aceleración normal o centrípeta. En este caso, la segunda ley de Newton establece la existencia de una fuerza neta sobre el objeto que recibe el nombre de fuerza centrípeta. Así pues, podemos concluir que la fuerza centrípeta es la fuerza neta ejercida sobre un objeto que describe un movimiento circular uniforme que va dirigida desde el objeto hasta el centro de la trayectoria circular. Así, la función de la fuerza centrípeta es impedir que el cuerpo que gira en escape de la trayectoria en la dirección y sentido de la velocidad. Su existencia puede deberse a diversas causas, como por ejemplo, para un objeto atado a una cuerda que gira horizontalmente, la fuerza centrípeta es proporcionalmente por la tensión de la cuerda. Si gira verticalmente, la fuerza centrípeta es proporcional por la composición de las tensiones del cuerpo, de la cuerda y del peso del objeto. En el caso, por ejemplo, del giro de la Tierra alrededor del Sol, la fuerza centrípeta es proporcionada por la fuerza de la gravitación universal entre, eh, entre ambos, ¿no? En el caso del auto se describe una curva, la fuerza centrípeta es proporcional por la fuerza de rozamiento. Las leyes de Newton son válidas únicamente en sistemas de referencia inerciales, cuando es decir que el objeto está en reposo, cuando no se está moviendo, chicos. La Tierra es un sistema no inercial, pues está sometido a una aceleración. Ello supone que la validez de las leyes de Newton están supeditadas o a la introducción de unas correlaciones, llamadas fuerzas ficticias, que tienen en cuenta los metodólogos ingenieros de neuronáutica, ¿no? Etcétera. Del mismo modo, si estudiaríamos el movimiento circular uniforme de un sistema de referencia situado en el objeto que gira, se trataría de un sistema de referencia acelerado. Y en el estudio del movimiento deberíamos considerar una fuerza ficticia, es decir, no real, llamada centrífuga, que tiene el mismo valor que la centrípeta y sentido contrario. Vamos a ver un ejemplo. Nos dice que desde el techo de un vehículo cuelga una cuerda a la que se encuentra suspendido un objeto de 900 gramos, de modo que cuando el vehículo toma una curva de 38 kilogramos por hora, a menos uno, la cuerda se desvía a 6 grados de la vertical. Calcula la radio de la curva y la tensión de la cuerda. El objeto describe la curva junto al vehículo, por lo que está sometido a esta fuerza centrípeta ejercida por la componente horizontal de la tensión de la cuerda. Masa es igual a 900 gramos, que pasado a kilogramos es de 0,900 kilogramos. La velocidad es 38 kilómetros por hora a la menos uno, o también 10,6 metros por segundo a la menos uno. Y el ángulo es de 6 grados. Eh, en la dirección vertical, el peso será igual a la componente vertical de la tensión. Podemos calcular entonces la tensión que soporta la cuerda, como por ejemplo, tensión por coseno del ángulo. O también como tengo, estoy multiplicando, paso a dividir. Tensión es igual a masa por gravedad sobre el coseno del ángulo. Reemplazo fórmula, en este caso con mis datos obtenidos, multiplico, saco el coseno del ángulo y divido con la multiplicación de la masa por la gravedad sobre el coseno del ángulo. Me sale 8,9 newtons. En la dirección horizontal, la fuerza centrípeta deberá ser igual que el componente horizontal de la tensión. Ya masa por velocidad al cuadrado sobre radio es igual a la tensión por el seno del ángulo. Por lo tanto, la radio de la curva que ha tomado el vehículo será que radio es igual a masa por la velocidad al cuadrado por la tensión del seno del ángulo. Es igual a 0,900 kilogramos por 10,6 metros por segundo a la menos uno, y todo esto al cuadrado sobre 8,9 newtons por el seno de 6 grados. Que primero tengo que realizar lo que está en paréntesis, que está al cuadrado, 10 por 6, 10 por 6. De ahí multiplico por los 0,900. Este resultado tengo que dividir con el resultado de estos dos. El seno primero del 6 grados y de multiplico por 8,9, y los dos resultados me salen 1,1 por 10 a los 2 metros. La comprobación.
La tensión que soporta la cuerda es algo mayor que el peso del objetivo. Pues este apenas se desvía, la fuerza centrípeta tiene un valor no muy elevado, de lo que deducimos que la curva que toma el auto es muy abierta, elevado al radio. Eso es con respecto al día de hoy, esperando que se encuentren súper bien, espero que hayan gustado, espero que les haya gustado también, que hayan entendido sin ningún problema y que puedan realizar las actividades sin ningún problema alguno. Recuerden que todos son diferentes, estudiamos la tercera ley de Newton, estudiamos el movimiento centrípeto, el movimiento total, todas las fórmulas y que se dan en física, pues simplemente se las tienen que aprender o en algún ladito anotarlas para yo poder utilizar dependiendo del problema que a mí me esté realizando. Recuerden que todo lo que son datos y problemas es simplemente eso, chicos. Voy a aplicar mi formulario correcto, reemplazo fórmula, es decir, reemplazo con mis datos obtenidos y eso sería todo de física. De ahí lo demás es multiplicación, división, suma, resta, potenciación, que yo aprendí en donde, en la escuelita o en la básica. Entonces, chicos, eso es con respecto al día de hoy, esperando que se encuentren súper bien. Nos veríamos la próxima clase. Chao, chicos. Cualquier situación me comunican por la plataforma.